Gloria al Señor. El domingo hablábamos acerca de la mentalidad del reino. ¿Cuántos recuerdan el mensaje del domingo? Hablar acerca del reino de Dios es hablar de uno de los temas más importantes en las Escrituras. Un tema que se revela principalmente en el Nuevo Testamento. Fue el Señor Jesús el que trajo esta revelación del reino de Dios a las vidas. Trajo esta revelación del reino de Dios a los corazones. Él fue el primero que dijo: busquen primeramente el reino de Dios. Él fue el que dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que el reino de Dios es real. Diga conmigo: el reino de Dios es real. Dígalo una vez más: el reino de Dios es real. Y yo quiero hablar un poquito acerca de eso. Quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 20 al 21. Dice la palabra de Dios: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Ellos querían fechas, ellos querían información. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Amén. El reino de Dios está entre ustedes. Fue el Señor Jesús quien, cuando comenzó su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pero esta gente no se ha dado cuenta que el reino de Dios ya está entre ellos. Así como el reino de Dios hoy está entre nosotros también. Gloria al Señor. El reino de Dios está entre nosotros. Cuando nosotros leemos los evangelios, la palabra nos habla continuamente acerca de la realidad de este reino. Un reino invisible, como decíamos el domingo, pero un reino más real, más poderoso, más glorioso que este reino en el cual usted y yo vivimos. La Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía en Hebreos capítulo 11. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y eso que no se veía o eso que no se ve es el reino de Dios, y lo que se ve es la creación, lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos considerar. Así que si el reino de Dios, el reino invisible, dio a luz lo que usted y yo podemos ver, eso significa que el reino de Dios es superior. ¿Alguien dice amén a eso? El reino de Dios es superior a este reino natural. El reino de Dios es superior a este reino terrenal en el cual usted y yo vivimos. El reino de Dios está por encima de este reino. El reino de Dios prácticamente es la esfera de la existencia de todas las cosas. Así que la Biblia nos enseña de este lugar que existe más allá de este mundo natural y humano, más allá de nuestros 5 sentidos físicos, más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que podemos sentir, más allá de lo que podemos oír. Ahí está el reino de Dios. Evidentemente, cuando las Escrituras hablan acerca del reino de Dios, se refieren a la dimensión, escuche esto, o al lugar donde Dios vive y reina. ¿Sabe? El reino de Dios, aunque parece una redundancia, pero tenemos que establecerlo firmemente. El reino de Dios es el lugar donde Dios está. Amén. El reino de Dios es el lugar donde Dios mora. El reino de Dios es el lugar donde
Dios está sentado en su trono de gloria y majestad. El reino de Dios es el lugar donde Jesucristo está a la diestra del Padre. El reino de Dios es el lugar donde Dios vive, pero también es el lugar desde donde Dios gobierna lo eterno y lo temporal, lo visible y lo invisible. Gloria a Dios, lo celestial y lo terrenal. Así que Jesús está hablando de algo que para la mayoría de las personas es desconocido. El reino de Dios está entre ustedes. La palabra de Dios nos da testimonio acerca de la existencia de este reino en innumerables ocasiones. Eso lo decíamos el domingo. La Biblia nos enseña continuamente acerca de la existencia y la realidad del reino de Dios. Usted y yo no podríamos tener información acerca de la existencia de este reino si no fuera por la palabra de Dios, que revela el reino, habla del reino, muestra, expone el reino de Dios para que nosotros podamos conocerlo. La palabra de Dios nos da testimonio acerca de la existencia de este lugar en innumerables ocasiones. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, y vea qué importante es el reino de Dios, que Dios nos manda a que lo busquemos como una prioridad en nuestra vida. Él dijo: más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. El Señor nos manda a buscar el reino. Ahora, esta búsqueda, aunque si pudiéramos hablar como la búsqueda de un tesoro, también esta búsqueda significa comunión, significa relación, significa conexión con este reino. Mas buscad primeramente, hacer de esta búsqueda del reino una prioridad en nuestra vida. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Y él hablaba de las cosas por las cuales se afana la gente en esta vida: qué hemos de comer, qué hemos de vestir, dónde hemos de vivir. Él dijo: las personas en este mundo se afanan por todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes tienen necesidad de cada una de ellas. Busquen primero el reino de Dios. Mire, ay, qué poderoso está eso. Busca primero el reino de Dios que tu propio reino. Busca primero el reino de Dios que cualquier otro reino. Porque claro, los seres humanos, después de la caída, bajo la influencia del enemigo Satanás, hemos querido reinar en alguna forma. Pero Jesús dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que es su manera, su cultura. Tengo el deseo de predicar de eso el domingo, la cultura del reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, la forma en la que las cosas se hacen ahí, y todas las cosas que ustedes buscan en la vida les van a ser añadidas. Así que al decir esto, el Señor Jesús está primeramente haciéndonos conscientes de la realidad de la existencia de ese reino. Jesús quiere que usted y yo nos hagamos conscientes de la realidad de la existencia de ese reino. Ahora mismo ese reino está entre nosotros. Ese reino es verdadero, ese reino es real. Ahora, lo segundo que Jesús desea: primero, hacernos conscientes de la existencia del reino. Segundo, que usted y yo busquemos conocer el reino. Él dijo: busquen primero el reino. Usted y yo deberíamos de estar en esta búsqueda continua del reino de Dios. Cada vez que usted ora, usted está buscando el reino de Dios. Cada vez que usted escudriña la escritura, usted está buscando el reino de Dios. Cada vez que usted tiene comunión con Dios, con el Espíritu Santo, usted está buscando el reino de Dios. Cada vez que usted viene a oír la palabra de Dios, a la casa de Dios, usted está buscando el reino de Dios. Porque resulta que lo que se habla tanto en la Biblia como con aquel con quien nos comunicamos en la oración, como lo que se enseña en esta iglesia y desde este púlpito, todas estas cosas pertenecen a esta esfera invisible, pertenecen al reino de Dios. Y esa es la razón por la cual usted y yo necesitamos, como dijo Jesús, nacer de nuevo, tener una experiencia genuina de salvación. Porque Él dijo que si no naciéramos de nuevo, no podríamos ver el reino de Dios. Quiere decir que la forma en la cual usted y yo podemos realmente
hacernos conscientes de la realidad del reino de Dios es a través del nuevo nacimiento, de la salvación y de la fe en el Señor Jesucristo. A partir de ese momento, usted ahora puede tener acceso a este reino poderoso. Así que Jesús desea que usted y yo busquemos conocer ese reino. Lo tercero que Él busca también es que comprendamos el estilo de vida o la cultura de ese reino que, como decíamos el domingo, es muy diferente de la cultura de este reino. Amén. La cultura del reino de Dios es muy diferente a la cultura de este reino. Y en muchas de las cosas, este reino es opuestamente, o es opuesto, mejor dicho, al reino de Dios. La forma en la que el reino de Dios actúa, muy diferente a la que el reino de los hombres actúa. Es importante que comprendamos el estilo de vida, la cultura de ese reino. Y cuando Él dice, vea, que todas estas cosas que nosotros necesitamos nos serán añadidas como consecuencia de buscar el reino, Él nos está hablando de los recursos que este reino tiene, o los recursos de los que este reino dispone para todos aquellos que entramos en comunión y en conexión con Él. Amén. Entonces son 4 cosas bien importantes. Primero, diga conmigo, la realidad del reino de Dios. Eso es lo primero que Jesús desea que usted y yo entendamos. Más buscad primeramente el reino de Dios. El Salmo 145, verso 11, dice: la gloria de tu reino, porque ese reino es un reino de gloria, amén. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. La palabra de Dios es fundamental para que usted y yo podamos recibir testimonio de la existencia de ese reino. Es verdad que usted y yo pudiéramos recibir el testimonio de personas que han llegado a tener una experiencia con ese reino, pero principalmente a Dios le ha placido que usted y yo tengamos acceso al conocimiento de ese reino mediante las Escrituras. Esto es bien importante. Solo por medio de la palabra usted y yo podemos recibir testimonio de la existencia de ese reino. Digamos que esta es como la puerta de acceso en alguna forma que nos muestra la realidad y la existencia de ese reino. Es por medio de la palabra que nos hacemos conscientes de la realidad. Mire, una persona abre la Biblia. Póngase en el lugar de una persona que abre la Biblia por primera vez. Una persona que no tiene conocimiento del reino de Dios. Y entonces abre la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 1. Y la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese momento, una persona que no tiene acceso o no tiene conocimiento del reino de Dios y nunca ha leído las Escrituras, en ese momento la persona tiene un encuentro con esta poderosa verdad. Primero, la existencia de un Dios todopoderoso y creador. La palabra de Dios empieza sin preámbulos, sin preparación previa, sin darnos tiempo en ninguna cosa, y ¡pum!, nos empieza a hablar acerca de la realidad de un Dios todopoderoso, creador, que evidentemente está en un lugar. Aunque Él al momento de la creación dice la tierra estaba desordenada y vacía, entendemos que Él está ahora sobre la esfera de lo terrenal, sobre la esfera de lo creado. Él está creando el mundo, pero Él se encuentra en un lugar. Él no está flotando en el, ¡ay, Padre Santo! Él no está flotando en el universo, no está flotando en un planeta, no está flotando en la luna. No. Dios está creando el universo desde el trono de su gobierno y de su majestad en el reino de Dios. Así que ese reino existe antes de que la tierra fuera creada, porque el reino es eterno, no tiene principio, no tiene final, existe desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. Cuando hablamos acerca de estas cosas, nosotros llegamos como a sentirnos con ganas de rascarnos la cabeza, ¿verdad?
porque eso es demasiado profundo. Pero recuerden, el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, estamos hablando de lo creado, estamos hablando de lo que Dios está haciendo en esta esfera visible para nosotros. Dios está creando la tierra, Dios está creando el universo, Dios está creando al hombre. Pero ¿dónde está Dios en ese momento? Dios no está flotando por ahí. Dios está sentado en su trono de gloria, en su trono de autoridad, en su trono de gobierno, en el reino de Dios al momento de la creación. Porque el reino de Dios es antes aún de este reino y de la raza humana. Si usted y yo comenzamos a leer este tipo de cosas y nos damos cuenta de que este reino está ahí. La palabra de Dios quiere inyectar en nuestro corazón esa fe y ese conocimiento para que nosotros podamos comprender que este reino es real. En Marcos capítulo 4 verso 11, Jesús, hablando con sus discípulos, dijo lo siguiente, y les dijo: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Diga: el misterio del reino de Dios. ¿Por qué es un misterio? Porque, mire, no lo podemos ver. Hoy en día usted y yo, por medio de la fe, estamos conscientes de su existencia y nos relacionamos diariamente con Él. Cada vez que usted ora, usted se relaciona con el reino de Dios. Usted tiene una conexión con el reino de Dios. Amén. Ahora, escuche, dice la Biblia: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Está hablando de sus discípulos, está hablando de los que creen en Él, está hablando de los que le aman, está hablando de los que le buscan, está hablando de los que le temen. Es a nosotros a quien nos ha sido dado saber el misterio. Para la mayoría de las personas en esta tierra, el reino de Dios es un misterio. No lo pueden comprender. Y hay una gran parte de la humanidad que niega su existencia. Pero aunque el reino de Dios es un misterio, a nosotros, diga nosotros, nos ha sido dado conocer el misterio del reino de Dios. ¿Sabe, iglesia? Dios no quiere que el reino de Dios para ti sea un misterio. El reino de Dios tiene que dejar de ser un misterio para nosotros. El reino de Dios tiene que dejar de ser como una tierra misteriosa, desconocida. El reino de Dios tiene que dejar de ser para nosotros un misterio, como dice la palabra. Pero Jesús enseña: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Si usted lee los evangelios, se dará cuenta que Jesús está continuamente enseñándole a sus discípulos acerca del reino de Dios. Es más, cuando Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, la Biblia dice que durante 40 días Él estuvo enseñándoles a sus discípulos acerca del reino de Dios. Ese fue el tema principal en ese último discipulado intensivo de 40 días antes de ascender a la diestra del Padre. Dice que por 40 días Él les habló, les enseñó acerca del reino de Dios. Así que el reino de Dios es real. Diga: el reino de Dios es real. Aunque para la mayoría de la gente es un misterio, para nosotros no es un misterio. Es decir, hay mucho que conocer acerca del reino de Dios. Hay mucho que descubrir del reino de Dios. Y será necesario de una eternidad para que usted y yo podamos realmente conocer en su máxima dimensión y capacidad el reino de Dios. Pero por ahora, usted y yo creemos que el reino de Dios es real. Amén. Usted y yo creemos que el reino de Dios es verdadero. Usted y yo creemos que el reino de Dios está en medio de nosotros. Este reino, aunque es un misterio para mucha gente, para nosotros los que hemos creído, nos ha sido concedido. Mire, por eso Jesucristo dice: busquen el reino, porque nos ha sido concedido conocerlo. Aunque es un misterio, nos ha sido concedido conocerlo y entenderlo. Hebreos 11:3, ya se lo mencioné, pero se lo repito. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria al Señor. El reino de Dios, si bien es un reino invisible, pero no por eso es inmaterial.
Hay materia espiritual y hay materia terrenal. Usted y yo estamos familiarizados con la materia de los átomos, pero el reino de Dios es visible y es tangible en su dimensión. Es decir, si usted y a mí, mire, ay padre, es que hay tanto que hablar en este asunto. Cuando el profeta Eliseo oró por su siervo para que viera, Señor, abre los ojos para que vea. Los ojos que se le abrieron a él no fueron los ojos naturales, porque esos ya los tenía abiertos. El asunto es que con los ojos naturales él no podía ver el mundo espiritual, solo podía ver el mundo natural. Y el mundo natural estaba presentando un peligro y un riesgo para ellos. Había un ejército que había sido enviado para apresarlos. Pero cuando Eliseo oró, Señor, abre sus ojos para que vea, los ojos que se le abrieron al siervo fueron los ojos del Espíritu. Y cuando se abrieron los ojos del Espíritu, él pudo ver que había un numeroso ejército de ángeles que los estaban rodeando y los estaban protegiendo. Ahora, déjeme decirle, ¿a qué se abrieron los ojos del siervo del profeta? Los ojos se abrieron al reino de Dios. Y se dio, mire, el reino de Dios, dígame algo, ¿los ángeles llegaron o ya estaban ahí? Ya estaban ahí. Siempre estuvieron ahí. Eliseo lo sabía, por eso no tenía miedo. Jesús estaba durmiendo en una barca porque él sabía que el reino de Dios estaba ahí. Los demás estaban asustados. Los demás en la barca durante aquella tormenta en el mar de Galilea estaban temiendo por su vida. Pero había uno ahí que estaba durmiendo, porque ese que estaba durmiendo estaba consciente de la realidad del reino de Dios que lo protegía a él. De la misma manera que el profeta estaba consciente de la protección angelical que estaba cubriéndolo. Él lo podía ver porque él tenía los ojos espirituales abiertos. Pero usted se da cuenta de que los dos reinos, mire, coexisten en alguna forma. Los ángeles estaban ahí y estuvieron antes de que se le abrieran los ojos al criado. Y es probable que Eliseo, donde quiera que él iba, él pudiera verlos, mire, o no, pero él sabía que estaban, porque él sabía que el reino es real. ¿Cuántos creen que el reino de Dios es real? ¿Qué pasaría si se nos abrieran los ojos al reino de Dios? Yo cuento esto muy a menudo, pero es así. Una persona me dijo: yo creo, pastor, que si pudiéramos ver en el mundo espiritual, pudiéramos ver un mundo lleno de demonios, de espíritus inmundos, tratando de gobernar y dominar la vida y las almas de las personas. Así es. Pero es muy probable que si se abrieran los ojos de nuestro espíritu para ver el reino de Dios, también viéramos los ejércitos angelicales que han sido enviados para protegernos y a guardarnos de todo mal. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alguien se ha puesto a pensar en dónde duerme el ángel que lo cuida? Mi Biblia dice que él acampa. Así que aunque el reino de Dios es un misterio para mucha gente, repito, para nosotros los que hemos creído, nos ha sido concedido conocerlo y entenderlo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Diga conmigo, por la fe. Diga, por la fe. Diga otra vez, por la fe. ¿Cómo usted y yo nos conectamos con ese reino? Por la fe. El reino de Dios es el autor. Mire, el reino invisible de Dios es el autor del universo visible. Lo voy a repetir para que me cachen las frases allá. El reino invisible de Dios es el autor del universo visible, que por cierto también es de Dios. Porque este universo es de Dios, no es del diablo, y tampoco es de usted.
todo le pertenece a Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Den un aplauso a mi Jesús, aleluya. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él también quería que usted y yo comprendiéramos que debemos vivir en una continua búsqueda de este reino. Debemos vivir en una continua búsqueda. Ahora, escuche esto: Juan capítulo 18, verso 36. El Señor Jesucristo dijo: mire, usted quiere aprender del reino, lea los evangelios, porque quien más habló del reino fue Jesús. Ni siquiera Pablo, fue Jesús. Él respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿se refiere a quién? A los ángeles de Dios. Dice: pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que al decir Jesús buscar el reino de Dios, estamos hablando de algo que no es de este mundo, ni procede de este mundo. Recuerde, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no al revés. Nosotros no creamos a Dios. Nuestros escritores, nuestros poetas no crearon a Dios. Dios nos creó a nosotros. Este mundo procede de Dios y no Dios procede de este mundo. Por eso dice: mi reino no es de este mundo. Pero Jesús dice: busquen primeramente el reino de Dios. Ese reino no es de este mundo. Si tú buscas el éxito terrenal, eso no es buscar el reino de Dios. Si tú buscas lo material y lo temporal, eso no es buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es de este mundo. Gloria al Señor. Ni procede de este mundo. Está por encima de este mundo. Está por encima de esta creación. Está por encima de este universo. Es mucho más glorioso y trasciende a este mundo y a esta vida. Es algo superior, con recursos superiores, con vida superior, con leyes superiores. Es el lugar donde Dios vive y donde Dios reina. Iglesia, el reino de Dios no es de este mundo, aunque, como lo vimos, coexiste en alguna manera. Coexiste, porque la creación no puede estar fuera de la esfera de Dios ni del reino de Dios. Quiere decir que nada que haya sido creado está fuera de Dios, o está más allá de Dios, o lejos del alcance de Dios. Todo lo que ha sido creado está dentro de la esfera del reino de Dios. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No hay límites, escuche esto, en el reino de Dios. Digan: no hay límites en el reino de Dios. ¿Usted cómo puede explicar estas declaraciones de Jesús? Míreme bien. ¿Usted cómo puede explicar esto? Para el que cree, todo le es posible. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de ese reino, de las posibilidades de ese reino. Cuando Jesús dice: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿De qué está hablando? Del reino de Dios. Porque haga la matemática. Cuando usted y yo lo vemos en lo natural, este mundo está lleno de imposibilidades, ¿verdad que sí? El reino de Dios no. El reino de Dios no tiene límites. Aunque la tierra tenga límites, aunque el ser humano y la mente natural caída tengan límites, Jesucristo está siempre hablando desde la esfera del reino de Dios. Aunque sus pies están en la tierra, su corazón está en el reino de Dios. Por eso Él habla, Él dice: si les hablo las cosas terrenales y no me entienden, ¿qué va a suceder cuando les hable las celestiales?
Él está hablando desde esa esfera. Él está hablando desde ese reino de posibilidades. Él está hablando desde los recursos ilimitados de Dios. Por eso es que su lenguaje es tan diferente al lenguaje de los hombres. Esa es la razón por la cual los hombres se confundían y se miraban unos a otros y decían: ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? El hombre nos está hablando en un lenguaje que aunque se expresó con palabras humanas, estaba describiendo verdades eternas del reino de Dios que nos era muy difícil de comprender. Cuando Él fue a resucitar a la hija de Lázaro, y entonces ella acaba de morir y todos están ahí llorando y lamentándose, Jesús llega y dice: no está muerta, está durmiendo. Y la gente se burlaba y las personas se burlaban y decían: ¿de qué está hablando? Recuerde siempre que cuando Jesús está hablando desde la esfera de conocimiento del reino de Dios, donde no hay límites. Iglesia, en el reino de Dios no hay límites. Por eso la Biblia dice: que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo la voluntad de Dios no tiene límites. En el cielo el poder de Dios no tiene límites. Y donde quiera que el reino se manifieste, ahí se acaban los límites. Es fácil, o no fácil, porque no es fácil, pero es menos difícil comprender las palabras de Jesús cuando entendemos la realidad del reino de Dios. Por eso la gente nunca la entiende. Por eso la gente siempre: ¿qué palabras son estas? Dice la Biblia que en alguna ocasión muchos de sus discípulos dejaron de andar con Él porque dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Él hablaba de comer su carne, de beber su sangre. Él hablaba de cosas que para nuestro entendimiento natural eran completamente ilógicas. Pero recuerde siempre, Él está hablando de un reino que no es de este mundo. No hay límites en el reino de Dios, porque es allí donde la voluntad de Dios se hace sin ningún impedimento ni barrera, en lugar del poder de Dios. Así que buscar el reino es buscar a Dios y su dominio sobre todas las cosas. Buscar el reino de Dios, repito, es buscar a Dios y su dominio y su gobierno sobre todas las cosas. Su gobierno sobre toda su situación. Sus recursos son superiores, sus leyes son superiores. Buscar el reino de Dios es buscar esta esfera de vida a la cual usted y yo tenemos acceso solamente por medio de la fe. Y claro, después de la salvación. Jesús nos está haciendo conscientes también del estilo de vida del reino, porque Jesús dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que Jesús nos está hablando del estilo de vida o de la cultura de este reino. Pudiéramos decir que su justicia es su estilo de vida. ¿Cómo se hacen las cosas ahí? Jesús dijo: busquen el reino y su justicia. Es decir, aprendan, y esto es bien poderoso, iglesia. Aprendan a vivir y a pensar como ahí se piensa. Por eso hablamos el domingo de la mentalidad del reino. Jesús vio la enfermedad y dijo: eso no es normal. Jesús vio la maldición y dijo: eso no es normal. Jesús vio los cuerpos poseídos por demonios y Él dijo: eso no es normal. Porque de donde yo vengo, la enfermedad no existe. De donde yo vengo, la maldición no existe. Y de donde yo vengo, los demonios están debajo de los pies de mi Señor y Salvador. ¿Alguien le da la gloria al Señor? Aleluya. Así que Él demuestra continuamente la justicia del reino, la forma en la que se vive, la forma en la que se piensa, la forma en la que se habla, la forma en la que se hacen las cosas en el reino de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 11, el apóstol Pedro habla. Mire, dice: ustedes pues también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud. Diga conmigo: virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahora, estas virtudes, escuche bien, aunque se pueden cultivar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra forma de vivir, son virtudes que reflejan el reino de Dios. ¿Alguien dice amén a eso?
son virtudes que reflejan el carácter de Dios, pero no solamente el carácter de Dios, sino el carácter de todos los seres que habitan el reino de Dios. Básicamente, escuche bien, cuando la Biblia nos manda a hacer algo, cuando la Biblia nos manda a ser santos, cuando la Biblia nos manda a ser pacientes, cuando la Biblia nos manda a caminar en amor, básicamente lo que nos está diciendo: vivan como vivimos en el reino. Le da la gloria a Dios, aleluya. Vivan como vivimos en el reino, piensen como pensamos en el reino, compórtense como nos comportamos en el reino. Todos los seres que moran en el reino de Dios, evidentemente la deidad misma, se conducen, se comportan y viven de esta manera. Cuando Dios nos manda a vivir de cierta forma, nos está mandando a imitar el estilo de vida y la forma de pensar del reino de Dios. Cuando usted y yo estemos en el reino de Dios, podremos darnos cuenta de todas las virtudes que moran en los seres que ahí existen, y nos daremos cuenta de que todas esas virtudes eran las virtudes que Dios nos estaba mandando a que nosotros cultiváramos en esta tierra. Por eso los hijos de Dios se parecen a Dios, pero los hijos del diablo no. El diablo abandonó esa cultura, se corrompió y pervirtió todas las virtudes del reino. Se pervirtieron y crearon la identidad de este ser rebelde. Todos los demonios, mire esto, mire lo que le voy a decir. Le voy a abrir un poquito el mundo espiritual, no se me vaya a asustar. Hay espíritus de amor, de paz. Hay espíritus cuya identidad en el cielo es una identidad de bondad. Pero cuando los demonios que tenían esta misma naturaleza en el cielo se rebelaron y fueron echados del reino de Dios, pervirtieron su naturaleza y se convirtieron en lo opuesto de lo que eran. Por eso existe el odio, la lujuria. Hay demonios que adoptaron la naturaleza de actitudes corruptas. Chisme, por ejemplo. ¿Sabe que la Biblia habla de espíritus que incitan a la gente a murmurar, a robar, a matar? Esos mismos demonios, esos mismos seres fueron ángeles que antes de corromperse y de caer tenían las mismas virtudes de las que la palabra de Dios nos invita a participar. ¿Alguien dice amén? Por eso usted ve cómo este mundo caído se está alejando cada vez más de Dios. Pero si nosotros, mire lo que voy a decir. Si nosotros decimos que todas las virtudes que la palabra de Dios nos manda a desarrollar y cultivar en nuestra vida son virtudes que ya pertenecen al carácter de Dios y a los seres que habitan en el cielo, también tenemos que llegar a decir que todas aquellas perversiones del enemigo son precisamente no podemos llamarle virtudes, son precisamente conductas, son precisamente actitudes que pertenecen al reino de las tinieblas. Escuche bien, un homicida no se parece a nada que hay en el cielo, pero sí se parece mucho a lo que hay en el reino de Satanás y sus demonios. Un mentiroso no se parece a Dios, porque resulta que Satanás es el padre de toda mentira. De la misma manera que las virtudes que la palabra de Dios nos enseña y nos manda a cultivar son las virtudes del carácter de Dios y de los seres que existen en el reino de Dios, asimismo la perversión y la corrupción humana son reflejo de la vida y de la manera de pensar del reino de las tinieblas. Usted ve a todo el mundo corrompido, y todo el mundo y toda la violencia y toda la inmundicia y toda la inmoralidad. Todo eso es la antítesis de la justicia de Dios o del reino de Dios. Es totalmente lo opuesto. Por eso usted no puede ser chismoso, porque eso no es del reino de Dios. Por eso usted no puede robar, por eso usted no puede mentir, porque cada vez que usted se comporta de esa manera, usted no está reflejando las virtudes del reino, usted está reflejando las virtudes
del reino de las tinieblas y de Satanás. Entonces, mire, ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo, y añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, escuche, están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, mire lo que viene: tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera, comportándose de esta manera, viviendo de esta manera, les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque los únicos que van a entrar al reino son los que se parecen a los que hay en el reino. A una persona sentada en la fiesta de boda le dijeron: ¿y tú cómo entraste aquí? ¿Y por qué no estás vestido de bodas? O sea, inmediatamente identificaron a uno que estaba, pero no era de ahí. Este no es de aquí. Y el Señor dijo: sáquenlo, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos hablando del reino de Dios. Ay, Padre. Dice: porque si estas cosas, dice, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque las virtudes antes mencionadas por Pedro nos hablan del estilo de vida del reino de Dios. Los frutos del Espíritu son, como dijimos hace algunas semanas, son el carácter de Cristo siendo implantado en nuestra vida, en nuestra personalidad. Pero los frutos del Espíritu no solamente moran en Jesús. Los frutos del Espíritu, estas virtudes también habitan en el Padre, gloria a Dios. Y estas virtudes también habitan en el Espíritu Santo. Y estas virtudes también habitan en todos aquellos seres que existen en el reino de Dios. ¿O usted cree que en el cielo hay ángeles iracundos? No, hay ángeles que tienen dominio propio. Pero vamos a dejar ese asunto ahí, porque alguna gente ya me está viendo con ojos así. Virtudes, repito, mencionadas en estos versos nos hablan del estilo de vida del reino de Dios, cosas que Dios desea que aprendamos de Él. Y esto es buscar su justicia o su estilo de vida, hacer las cosas como se hacen ahí, pensar como se piensa ahí, vivir como se vive ahí. Gloria al Señor. Le voy a contar un pequeño testimonio de recién que me convertí. Me desconecté literalmente del mundo, literalmente. Yo dejé de ver televisión, dejé de oír música. Al principio traté de buscar a las amistades que yo tenía antes de conocer a Cristo para hablarles el mensaje de salvación. Por algún tiempo lo hice. Algunos recibieron, otros me rechazaron. Y cuando ya me sacaban la vuelta, me aparté. Así que me aislé completamente del mundo, de la televisión, de todas las cosas. Y empecé a relacionarme solamente con gente cristiana. ¿Ok? Solo con gente cristiana. La gente con la que yo me relacionaba eran mis pastores, mis hermanos. Así que yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo fue que yo me desconecté así. Literalmente me aislé como si yo estuviera en una isla desierta, sin ningún tipo de contacto con el mundo como tal, viviendo en el mundo como tal. Yo recuerdo que en una ocasión estoy yo en un lugar y entonces escucho a una persona maldecir. Y usted puede decir que esto va a sonar exagerado, pero es exactamente como se lo estoy contando delante del Espíritu Santo que está aquí, se lo digo. Cuando esta persona maldice, dice una grosería, yo sentí en mi corazón como que se apachurró así.
sentí como que algo chocó así muy fuerte con mi espíritu. No porque yo fuera muy santo, sino porque realmente yo me había desconectado de todo eso, de tal manera que cuando yo escucho ahora, me expongo nuevamente a este lenguaje de las groserías, y eso, sentí un choque en mi espíritu. O sea, yo sabía perfectamente que ya ahí yo dije, es que yo soy una persona completamente diferente a lo que yo era antes. Ya no soy el mismo que yo era ayer, gloria a Dios. Sentía ese choque. Sentía cuando ya esas groserías, realmente sentía como que me apachurraba el corazón, como que cuando usted siente algo que como si el Espíritu Santo brincara o algo. Yo no sé si alguien lo ha experimentado, pero es así en alguna forma. Y no que yo era superior que nadie ni nada de eso, ¿ok? No. Romanos capítulo 14 verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el reino de Dios es un reino de paz? Y también es un reino de gozo. En el reino de Dios no hay tristeza. En el reino de Dios no hay ansiedad. En el reino de Dios no hay preocupación, no hay afán. En el reino de Dios no hay tristeza, no hay depresión. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria al Señor. Y por último, Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Diga, estas cosas os serán añadidas. Así que Jesús ahora está hablando con sus discípulos acerca de los recursos inagotables del reino de Dios. Y yo quiero que usted abra sus ojos y sus oídos, porque Él estaba hablando con sus discípulos primero de las necesidades básicas del ser humano. Él dice: porque las gentes de este mundo se afanan, se preocupan por qué han de comer, qué han de vestir, en dónde han de vivir. Sí, la gente del mundo anda detrás de lo material, anda detrás de lo temporal, anda detrás de lo terrenal. Dice: pero vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Dios sabe lo que ustedes necesitan. Pero más bien, dijo Él, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Jesús está hablando ahora acerca de que en este reino hay recursos inagotables para proveer a sus hijos de todas las cosas que puedan necesitar en un momento determinado. Mírame bien, iglesia. En el mundo hay necesidad, en el reino de Dios no existe tal cosa. En el mundo hay pobreza, hay escasez, hay miseria, pero en el reino de Dios no existe tal cosa. El reino de Dios es un reino de recursos abundantes, exuberantes, sobrenaturales, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. En el mundo nosotros podemos tener una mentalidad de escasez, podemos tener una mentalidad de pobreza, pero cuando usted y yo comenzamos a adquirir la mentalidad del reino, comenzamos a conocer el reino y comenzamos a buscar y a tener comunión con este reino, nuestra manera de pensar también cambia en relación a las cosas materiales, en relación a las finanzas, a la economía, a las cosas materiales, no solamente dinero que usted y yo podamos necesitar en esta vida. Jesús dijo: su Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que le pidan, pero si ustedes buscan el reino de Dios en primer lugar y su justicia, todas las cosas que ustedes necesiten mientras estén en esta tierra les van a ser suplidas por Dios. Alguien dice amén a eso. Si la gente, si el pueblo de Dios, si la iglesia comprendiera eso. Mire, hoy en día hay miles y miles y miles de creyentes afanados por su vida material, por su economía, por sus finanzas, afanados por lo terrenal, que comer, que vestir, dónde vivir. Mucha gente está, y me refiero a cristianos, están persiguiendo la libertad económica de la forma incorrecta. Porque si tú persigues la libertad económica de acuerdo a los principios del mundo, te voy a recordar algo: ese mundo es enemigo de tu Dios y de tu Padre.
Así que ese mundo no te va a facilitar sus recursos cuando tú utilizas sus principios para alcanzarlos. En otras palabras, si tú crees que vas a prosperar nada más trabajando, estás en un error. Si tú crees que vas a prosperar nada más trabajando, estás en un error. Y puede que haya gente próspera nada más trabajando, pero yo le voy a decir algo: el mundo nunca nos va a facilitar la libertad económica bajo sus términos. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un reino que está por encima de este reino, como mi bota está por encima de esta escalera. Aunque en alguna forma coexistimos juntos, como ya lo vimos con los ángeles que vio el siervo del profeta y los ejércitos que vio antes, las dos cosas estaban en el mismo lugar. El asunto es que aunque estaban en el mismo lugar, no son iguales. Una está por encima de la otra, como están los cielos de la tierra. Alguien dice amén a eso. El reino de Dios está por encima del reino natural, de manera que si tú quieres prosperar en esta tierra, porque tu Padre sabe de qué cosas tiene necesidad, el Señor te dice la fórmula: busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas te van a ser añadidas. El principio es completamente diferente. En lo natural tú corres detrás de las cosas, tú persigues la bendición. En el reino de Dios la bendición te persigue a ti. Alguien le da la gloria de Dios. En lo natural tú persigues el dinero, pero en el reino de Dios el dinero te persigue a ti. En lo natural tú vas detrás de lo material, pero en el reino de Dios lo material va detrás de ti, porque tu Padre sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Usted y yo tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a la cultura del reino de Dios para poder comenzar a recibir los recursos inagotables que existen en ese reino de poder y gloria. Alguien que me estoy oyendo en esta noche, aleluya. Deja de perseguir lo que todo el mundo está persiguiendo. Deja de perseguir lo que la gente sin Dios y sin Cristo y sin conocimiento del reino está persiguiendo, y comienza a perseguir el reino de Dios. Pastor, ¿eso significa que deje de trabajar? No, nadie está diciendo eso. Significa que usted haga una prioridad. Usted establezca prioridades en su vida. Busque a Dios, busque el reino, busque las formas del reino, busque los recursos del reino. Claro, trabaje, pero Dios va a bendecir la obra de tus manos. Es que eso es lo que nosotros tenemos que descubrir acerca del reino. Y por eso es que el reino de Dios es tan poderoso, aleluya. El reino de Dios tiene recursos inagotables. Cuando Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, de eso estaba hablando. Echar mano de la vida eterna significa echar mano de los recursos del reino de Dios que están disponibles para nosotros los que creemos. Usted no está aquí en la tierra abandonado como un pollito. Usted no está aquí en la tierra abandonado como cualquier persona. No. Dios te dejó en la tierra y puso a tu disposición los recursos de su reino. Si tú buscas su reino, si tú amas a Dios, si tú caminas en su propósito y en sus principios, mire, el reino de Dios se nos va a abrir, se nos va a abrir, se nos va a abrir, se nos va a abrir. Y si se nos abre el reino de Dios, recuerde, la voluntad de Dios es hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Si en la tierra hay enfermedad, en el cielo no hay. Se establece la voluntad de Dios en la tierra, los enfermos son sanados, aleluya. Y todo lo que sucede en el cielo, porque la voluntad de Dios es perfecta, también se manifiesta en la tierra donde usted y yo estamos. Jesús dijo: todas las demás cosas les serán añadidas. La voluntad de Dios es que usted aprenda, escúcheme bien, estoy terminando, a depender de sus recursos. Yo dije que la voluntad de Dios es que usted aprenda a depender de sus recursos. Yo recuerdo cuando Dios comenzó a hablarme acerca de pastorear de tiempo completo la iglesia. La iglesia no era lo que es hoy. Éramos un grupo como de 50 o 60 personas máximo. Y curiosamente, en esa etapa, cuando Dios me empieza a hablar de servir a Dios de tiempo completo, me estaba yendo muy bien económicamente. Después de una racha negativa, de necesidad, de escasez, donde mi esposa y yo estábamos aprendiendo a creerle a Dios por todo. Y cuando digo por todo, es todo literalmente. Y
Y fueron algunos años donde mi esposa y yo estuvimos luchando, estuvimos creyendo. En ese tiempo teníamos escasez, sí, porque estábamos empezando, éramos unos bebés en la fe, éramos unos bebés en ese asunto de buscar el reino de Dios primero. Así que por algún tiempo, por algunos años, nos veíamos en necesidad, en carencia, nos costaban mucho trabajo las cosas, todo era muy complicado y muy difícil, pero comenzamos a aprender algunos principios que nos empezaron a ayudar. Y llegó un momento cuando sentí como que las cosas me empezaron a funcionar. Una oportunidad laboral que tuve que me permitió crecer, desarrollarme, y donde empecé a ganar muy bien. Pero justo cuando yo estaba ganando lo que nunca había ganado en mi vida, escuché esto, Dios comenzó a hablarme y a decirme que necesitaba que estuviera de tiempo completo. Ya la necesidad de la iglesia era mucha y yo no quería. ¿Por qué? Porque me estaba yendo muy bien, Señor, sí, apenas me está yendo bien. ¿Y tú quieres ahora que yo deje todo esto y que viva de no sé qué? Lo que la iglesia da apenas alcanza para pagar aquella renta que pagábamos hace muchos años. Sinceramente, en lo natural era imposible. Pero Dios estuvo insistiéndome. Yo no me sentía a gusto. Sí, me estaba yendo muy bien, pero el trabajo cada vez era más exigente. Y entonces yo me sentía como atrapado en esta vida de servir a Dios, servir al mundo, trabajar en la iglesia, trabajar en el mundo. Y estaba ahí todo con un montón de ansiedad por las responsabilidades del trabajo y las responsabilidades de la iglesia. Y un día vino un pastor a la iglesia a predicar, el pastor Manuel Mech de Mérida. Él no sabía absolutamente nada. Estuvo predicando un par de días en la iglesia. Entonces uno de esos mensajes, y en las conversaciones que tuvimos en la mesa comiendo, Dios me habló a través de él. Él me confirmó a través de él lo que ya él me estaba hablando. Yo ya no tenía escapatoria, no había forma. Cuando Dios te habla, y eso es como que no oyes, pero luego usa a alguien y te habla, y entonces ya está lo que Dios te dijo y la confirmación. Ya no hay manera de que te puedas esquivar de eso. Ya no hay forma, no hay para dónde correr. Y entonces yo tomé la decisión y dije: amén, Señor, dejo mi trabajo, voy a renunciar. Mi jefe en ese momento no podía creer que yo estaba renunciando. Me miró con una cara de incredulidad, que no podía creer que yo estaba renunciando. Pero ¿qué vas a hacer? Ellos sabían que yo estaba pastoreando, gracias a Dios. Eso es lo bueno de no avergonzarte de que eres cristiano donde quiera que tú estés. Ellos sabían que yo pastoreaba, ellos sabían que yo era cristiano. Yo les dije: voy a servir de tiempo completo. ¿Pero qué vas a hacer? Yo no sé, pero voy a servir a Dios. Y muy fácil, tomé la decisión y me sentía feliz. Pero ¿y ahora? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué va a vivir mi familia, mi esposa, yo y mis 2 hijas que bebían leche como becerras? Mi hermano, fue sobrenatural. Yo nunca voy a poder explicar esto. Nunca voy a poder explicar las matemáticas de Dios. Nunca. Y nunca trate de explicar las matemáticas de Dios, porque con mucho menos ingreso comenzamos a vivir mejor. ¿Cómo? No lo sé. Por eso le digo, no me pida que le saque las cuentas. Es imposible. Imposible, no hay forma. Con menos ingresos, mucho menos ingresos, comenzamos a vivir mejor. Comenzamos a tener mayor provisión en nuestro hogar. Dios nos comenzó a proveer de cosas que nos hacían falta, materiales. Nuestro refrigerador, nuestra alacena, todo comenzó a venir una abundancia que yo nunca me hubiera imaginado. ¿Sabe? Esas matemáticas no son de la tierra, son las matemáticas del reino de Dios. Aleluya. Son las matemáticas del cielo. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso es que cuando tú comienzas a ir en pos del reino de Dios, hay cosas que comienzan a suceder. Hay recursos que comienzan a descender sobre tu vida, que tú ni te imaginabas que eran posibles. Ahora, estoy hablando de lo material, porque Jesús hablaba de lo material en esta escritura, pero hay otros recursos también: poder,
para echar fuera demonios. Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ese reino de Dios provee autoridad. Ese reino de Dios provee poder. Ese reino de Dios provee energía. Ese reino de Dios provee fortaleza. Ese reino de Dios provee gozo. Ese reino tiene todo lo que tú necesitas. Mírame bien, iglesia, esta vida no tiene nada de lo que realmente te hace feliz, pero el reino de Dios tiene todo lo que verdaderamente te hace feliz. El reino de Dios tiene recursos y cosas que tú ni siquiera imaginas, y que cuando las empiezas a recibir, las empiezas a experimentar, te das cuenta de que no hay nada como ese reino. Y si eso es aquí en la tierra, ¿qué será cuando usted y yo estemos toda una eternidad en ese reino? Denle un fuerte aplauso al Rey, por favor. Nada bastará, yo te quiero a ti. Cuando usted viene a la iglesia, sabe que usted viene a conectar con ese reino. Suceden cosas sobrenaturales. Esto es sobrenatural. Usted está ahí sentado, pero no es como estar en el cine viendo una película. Usted está aquí, pero usted sabe que hay algo que nos está rodeando. Alguien dice amén. Usted sabe que hay algo que nos está cubriendo. Usted sabe que hay algo a nuestro alrededor. Hay algo que no podemos ver, pero que está sobre todo este lugar y sobre nuestras vidas. Estamos conscientes, tenemos fe, no tenemos dudas. El reino de Dios está en este lugar. El reino eterno de nuestro Señor Jesucristo está en este lugar. Y cuando ese reino se manifiesta, cosas poderosas, sobrenaturales, gloriosas suceden. Apláudele al Rey. Nada bastará, yo te quiero a ti. Nada más. Ponte de pie, levanta tus manos. Nada más, nada bastará, yo te quiero a ti. En ese reino hay sanidad. Levanta tus manos, aleluya. Levanta tus manos, aleluya. Oh, nada bastará, yo te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará, yo te quiero a ti. Nada más, y te queremos a ti, Señor. Yeah. Yo te quiero, dile yo te quiero a ti, Señor. Nada más, nada más, nada bastará, yo te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará, yo te quiero a ti. Por eso, iglesia, mira esto. Mira esto, cuando estés en tu cama, levanta tus manos y Padre, gracias que estás conmigo. El reino te rodea, el reino te rodea. Tú no puedes estar fuera de esa esfera de autoridad, de poder y de amor. Oh, gloria a Dios. Donde quiera que tú estés, puedes levantar las manos y decir: Padre, gracias por estar conmigo. Tus ángeles están conmigo, tu gloria está conmigo, tu reino me rodea, tu reino me abraza. El salmista dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, he aquí, ahí estás. Si descendiere a lo profundo de lo abismo, hasta ahí me alcanzará tu mano. Tú y yo, hijos de Dios, no podemos escapar del reino de Dios, pero es importante que estemos conscientes de Él. Él está aquí, Él está aquí, su reino está aquí, su poder está aquí, su gloria está aquí, aleluya. Pero también está en tu casa, pero también está donde tú vas, pero también está donde tú invocas el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Yeah. A ti, nada más,
yo te quiero a ti. Nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti. Dile nada más. Ahora entiendes por qué Jesús en el Padre Nuestro nos mandó a orar: venga tu reino. Levanta tus manos, dile al Padre que venga tu reino. Dile: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor. Venga tu reino a ese lugar. Venga tu reino sobre mí, sobre mi casa. Venga tu reino, Señor, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre la iglesia. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Oh, que tu reino se manifieste. Abre nuestros ojos para ver tu reino. Dile al Señor: abre mis ojos para ver tu reino. Abre mis ojos para ver tu reino. Abre mis ojos para ver tu reino. Aleluya. Entre más conscientes tú y yo estemos del reino, más vamos a experimentar su manifestación y su poder. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Un día hubo un profeta que se le abrieron los ojos al reino de Dios. ¿Sabe qué dijo el hombre? Toda la tierra está llena de tu gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Toda la tierra está llena de su gloria. Tome su lugar en unos momentos. Vamos a ofrendar rápidamente. Gloria a Dios. Yo te invito a que pongas